Buenos días, soy Ángel Padilla, estudiante de la maestría en Administración Energética, y el día de hoy estaremos hablando sobre la política energética y la transición a los combustibles renovables en Norteamérica. Bueno, para poder entender mejor la transición de la política energética que tenemos actualmente, hay que dividirla en lo que es la política energética de la actualidad y la política energética que se tiene con el actual gobierno. O sea, hacia dónde apunta este gobierno. Asimismo, tenemos que entender las bases de la política energética actual, las cuales son basadas en la reforma energética publicada en el 2014. La reforma energética es una reforma constitucional cuya iniciativa fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el 12 de agosto del 2013. La iniciativa propone que el artículo 27 de la Constitución vuelva a decir lo que el presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra, para desarrollar la industria del petróleo, la industria petrolera, bajo la rectoría del Estado. Asimismo, se promueve el desarrollo de un sistema eléctrico nacional basado en principios técnicos y económicos, bajo la conducción y regularización del Estado. Los objetivos de esta reforma energética básicamente se resumen en tres puntos. En mejorar la economía de las familias, bajando los costos de los recibos de luz y de gas. Al tener gas más barato se podría producir fertilizantes de mejor precio, lo que resultarán en alimentos más baratos. Aumentar la inversión y los empleos, se crearían nuevos empleos, nuevos trabajos en los próximos años con las nuevas empresas y menores tarifas en la industria eléctrica, generando cerca del 500,000 de empleos en un sexenio. Reforzar a Pemex y a CFE. Con esto se le daría mayor libertad a las empresas en su toma de decisiones para que se modernicen y den mejores resultados. Pemex y CFE seguirían siendo empresas 100% de los mexicanos y públicas. El reforzar la rectoría del Estado como como propietario del petróleo y gas, como regulador de la industria petrolera. Un tema a considerar muy sonado es la COP21 y los acuerdos que México hizo en esta reunión. Dentro de los lineamientos de la política energética actual nos encontramos de que estos vienen siendo el reflejo de varios compromisos en el Acuerdo de París de la famosa COP21. En la conferencia de las partes, a lo que llamamos la COP21, fue llevado a cabo en París en diciembre del 2015, y tras 20 años de negociaciones, 195 países acordaron limitar el calentamiento global en 2 grados centígrados. Pero ¿cómo no? Reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia. El tratado que fue resultante fue bautizado como el Acuerdo de París, que todos conocemos. Como lo comentábamos anteriormente, el objetivo de este tratado es mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados Celsius respecto a la era preindustrial y proseguir los esfuerzos en la manera de lo posible hasta limitarlo a que sea 1.5 grados. Asimismo, este proyecto se tiene que llevar a cabo reduciendo rápidamente las emisiones hasta conseguir la neutralidad en carbono. Como lo comentábamos anteriormente, México hizo ciertos compromisos en la conferencia de las partes en París, y estos se resumen en 9 importantes puntos. Lo que es la reducción de las emisiones generadas en el año 2000, un 50%. Y lo que se dice es que el 50% de reducción de emisiones contaminantes serán reducidas por las que eran generadas en el año 2000. Sin embargo, se advirtió que antes del 2020 se registrarán un pico de emisiones tras la puesta en marcha de la reforma energética debido a un mayor abasto de gas natural e introducción de energías limpias. Asimismo, habrá 25% menos emisiones de compuestos de efecto invernadero, se disminuirán en 22% los gases de efecto invernadero y en 51% el carbón negro para alcanzar la meta. Asimismo, 43 de cada 100 fuentes de energía limpia
43 de cada 100 fuentes de energía serán limpias. Es decir, provendrán de fuentes renovables, cogeneración, gas natural y plantas termoeléctricas con captura de dióxido de carbono. Se espera un avance de 35% para 2024. Además, el país se comprometió a promover el uso doméstico de calentadores y celdas solares. Eliminar el 25 de cada 100 fugas y quemas controladas de metano. Alcanzar una tasa de deforestación cero, esto mediante plantaciones forestales, comerciales y recuperación de ecosistemas naturales. Garantizar y monitorear el tratamiento de aguas residuales, ya sea urbanas e industriales, en asentamientos humanos mayores a 500.000 habitantes. Homologar la normativa ambiental para vehículos y tener gasolinas diésel de ultrabajo azufre. Recuperación y uso de metano en rellenos sanitarios municipales y plantas de tratamientos de aguas residuales. Y por último, instalación de biodigestores en granjas agropecuarias y recuperación de los pastizales, así como la tecnificación del campo mexicano. Con la llegada de la reforma energética llegaron varias ventajas para el sector. Se acaba el monopolio de Pemex en la extracción de hidrocarburos y pues ahora habrá una apertura al capital privado. Todos podrán competir para conseguir alguna de las licencias que otorga el gobierno. Las empresas privadas que exploten petróleo pagarán al Estado una regalía de 7.5% de sus ganancias si el precio contractual acordado es menor a $48 por barril. Se elimina la posibilidad de expropiar tierras que tengan hidrocarburos para las empresas. Ahora habrá un modelo de ocupación temporal donde se rentará la tierra por un periodo fijo y los dueños de los terrenos recibirán entre el 0.5 y 2.5% de las utilidades y 3% si se explota el gas shale. La CNDH, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la Comisión Reguladora de Energía se mantendrán solos, serán órganos desconcentrados de la Secretaría de Energía, con personalidad jurídica propia, autónoma, técnica y de gestión. En relación a esto, con el nuevo gobierno, la política energética en el área de hidrocarburos da un giro de 180 grados, con la tendencia a que Pemex se vea fortalecida a toda costa. La apuesta por los combustibles fósiles parece ser la grande apuesta de este gobierno. Se pretende inyectar un capital a Pemex por 75 millones de pesos para exploración y extracción, para cambiar la tendencia de 1.59 millones de barriles diarios a 2.5 millones de barriles diarios. Asimismo, en la producción de gasolinas y diésel, esto es un negocio que Pemex ha querido suplir con la importación. Y para esto está planeando la rehabilitación de 6 refinerías, invirtiendo 49.000 millones de pesos, millones de dólares, y construyendo una nueva en Dos Bocas por 160.000 millones. Asimismo, también se planea la rehabilitación de hidroeléctricas, invirtiendo cerca de 20.000 millones de dólares. Con la reforma energética se abrió un mercado de generación de energía eléctrica conocido como el mercado eléctrico mayorista o por sus siglas el MEM. Este es un mercado operado por el SENACE en el que los participantes podrán vender y comprar energía eléctrica, potencia, certificados de energía limpia, servicios conexos y cualquier otro producto asociado que se requiera del funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional o el SEN. En este mismo, las redes de distribución, transmisión siguen siendo pertenecientes a la CFE, y pues lo que se busca es que el Sistema Eléctrico Nacional esté impulsado conjuntamente por CFE y particulares, con el objetivo de reducir los costos y elevar la productividad, eficiencia del sistema eléctrico, disminuyendo así las tarifas eléctricas. Hubo varias correcciones de limitaciones en el modelo energético para agregar energías renovables a gran escala mediante un mercado administrado por el Estado a través de un operador independiente y el establecimiento de certificados de energías limpias.
Con esto, pues se promueve la diversificación en la producción de las energías con el uso de energía eólica, geotérmica, hidráulica, biomasa y solar. Por otro lado, eh, este gobierno no cree que esta política sea la correcta, ya que las tendencias que tiene, basadas en las decisiones que han ido tomando el paso de este año y medio de gobierno, es que la CFE sea el único suministrador a nivel nacional. Esto contemplando las declaraciones recientes hechas en el tema eléctrico. La primera es la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. Con esta política publicada a mediados de mayo del presente año, la CENER limita permanentemente a las centrales renovables aun y cuando están aún en pruebas preoperativas, generando una violación del Estado de Derecho, rompiendo acuerdos internacionales y provocando que 19 países litiguen por parte de los inversionistas. Tales declaraciones ahuyentan la inversión extranjera, generando incertidumbre en el sector. Al pasar de unos días, los amparos procedieron y actualmente se encuentra suspendida la solicitud a favor de las empresas privadas. Por otro lado está el aumento en los costos de transmisión y distribución. Después de la aprobación de la Comisión Reguladora de Energía, aprobara este pasado jueves 28 de mayo dos proyectos para elevar los costos conocidos como el porteo estampilla y porteo térmico o convencional a las centrales renovables de cogeneración eficiente y de fuentes convencionales constituidas ante la reforma energética bajo la figura de autoabasto. Se estima que el costo que pagan las centrales eléctricas de autoabasto por hacer uso de las redes de transmisión a la CFE incrementarán las tarifas de alta y media tensión entre el 427 y 468% respectivamente. Para el caso de la política en Estados Unidos, podemos hablar de cómo ha ido cambiando esta política a lo largo de los años y más con las declaraciones y las situaciones que se han estado eh, viendo en estos últimos días. Por ejemplo, la última vez que en Estados Unidos consumió más energía renovable que carbón fue en el siglo XVIII, cuando la energía hidroeléctrica recién encabezaba y la quema de leña era una fuente importante de combustible. Ahora ha sucedido nuevamente, ya que en Estados Unidos consumió más energía el año pasado de fuentes renovables como la energía solar y la eólica que de carbón. Esto es la primera vez que ocurre desde el año 1885. El consumo de carbón en Estados Unidos se derrumbó otro 15% el año pasado, a su nivel más débil desde 1968. El sexto año consecutivo de descenso para el carbón ocurrió cuando incluso Donald Trump redujo las regulaciones ambientales e instaló un escabiladero del carbón para dirigir la Environmental Protection Agency. La energía renovable, por el contrario, continúa en auge y a medida que caen los costos y aumentan las preocupaciones sobre el cambio climático. El consumo de energías renovables en Estados Unidos alcanzó un récord el año pasado, el cuarto año consecutivo de crecimiento, señaló la Energy Information Administration. El carbón ha jugado un papel dominante en la red energética de Estados Unidos desde la década de 1880. Es por eso que ha generado un gran impacto estas noticias recientemente. Después de ciertos años fue reemplazada por el gas natural, un combustible fósil de combustión más limpia en el 2016, y una transición causada por la abundancia de gas natural, gas shale, barata de la revolución del petróleo y el gas de esquisto, bituminoso y las regulaciones ambientales más estrictas. Ahora, el carbón enfrenta una fuerte competencia de energías renovables, como la eólica, solar, hidroeléctrica y geotérmica. Y el viento ha crecido rápidamente y de tal manera que el año pasado la generación de energía a partir del viento superó a la hidroeléctrica por primera vez y ahora es la fuente más popular de generación de energía renovable en los Estados Unidos. Asimismo, en el 2019, Donald Trump no podía esperar ni un solo día para arrancar con el proyecto que tenía desde que llegó a la presidencia
de sacar a los Estados Unidos del Acuerdo de París. Eh, Su antecesor, Barack Obama, fue uno de los líderes en la puesta en marcha del acuerdo, firmado en el 2015 y que ha contado con la adhesión de 195 países para evitar el cambio climático en la Tierra. Los términos que establece el acuerdo impiden que los países firmantes abandonen durante los primeros 3 años de la vigencia de este acuerdo, periodo que en el 2019 se cumplió y la administración de Trump, en boca de su secretario de Estado Mike Pompeo, notificó al mundo. La reacción fue negativa por parte de la oposición de las organizaciones medioambientales, y así como todos los candidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos se han comprometido a volver al Acuerdo de París si ganan la elección. La salida de Estados Unidos pondrá un nuevo interrogante en la capacidad de los países firmantes por cumplir el acuerdo. Por último, contamos con que en ambos países de Norteamérica se encuentra una gran similitud, una gran afinidad en cuanto a las tendencias de, de las energías, de la política energética en cada sexenio. Así como Trump y Andrés Manuel están apostando por las energías fósiles, cuando los gobiernos pasados, como el de Enrique Peña Nieto y el de Barack Obama, impulsaban el desarrollo de las energías limpias, llegando, como por ejemplo, al acuerdo en la COP21 del Acuerdo de París. Definitivamente el impacto que generan las energías renovables en los mercados eléctricos de Norteamérica es muy grande, ya que representa un ajuste a los precios de las tarifas eléctricas, tanto en Estados Unidos como lo vimos previamente, así como en México lo están haciendo en el mercado eléctrico mayorista. En cuestión de materia energética en México se tiene que evaluar los movimientos y así como los siguientes pasos que esté generando las entidades gubernamentales en la política energética, ya que estos pueden generar grandes repercusiones que pueden llegar a tener en el país si poco a poco se van sacando a las empresas privadas del mercado eléctrico mexicano. La CFE volverá al monopolio de la electricidad, generando una alza en los precios de las tarifas, afectando a los mexicanos y sobre todo generando una incertidumbre en alrededor del mundo.